Tachuela redonda pasadizo oculto en el callejón Diagon, entrada al portal oscuro. La noche en Londres tenía un aire espeso, casi eléctrico. Mientras se acercaba al caldero chorreante, Selene recibió una alerta del sistema mágico que tenía anclado a su línea de vida. Un zumbido etéreo, una vibración dentro de su sangre. Triángulo rojo hacia arriba alerta, intervención requerida. Símbolo de peligro amenaza de nivel A. Destino, piedra filosofal. Espadas cruzadas adversario, Tom Riddle, forma espectral. ¿Qué? Dijo en voz alta, congelándose en medio del callejón. ¿Ahora? Voldemort. ¿Y por qué demonios yo? La lógica le gritaba que no estaba lista. No tenía suficientes maldiciones ofensivas. No había dominado aún los rituales de expulsión espectral. Pero, si las cosas seguían su curso como en aquella otra línea de tiempo, Harry, Ron y Hermione iban a enfrentar la muerte. Sin ayuda. Y a pesar de todo, Harry era su medio hermano querido. Y esa historia aún podía escribirse diferente. Selene inspiró hondo. Caminó hasta un rincón apartado, entre dos cubos de basura invisibilizados y un cartel torcido de venta de varitas rotas. Abrió un portal hacia Hogwarts. Un vórtice se abrió con un susurro de viento viejo. Las sombras danzaron como un tul mojado y, al entrar, Selene desapareció del mundo mógul. Tachuela redonda Hogwarts, sala de los menesteres. Selene emergió envuelta en la sala de los menesteres, la recibió como a una huésped conocida. Esta vez no tenía forma de alcoba ni de aula de entrenamiento. Era un gran depósito de objetos perdidos y cosas ocultas para que no fueran encontradas. Hortensia. Ven. Un sonido sibilante recorrió el aire. Y desde el techo enredado, descendió la figura blanca como la luna de Hortensia, la acromántula albina que ella misma había salvado de un bosque maldito. 8 ojos la miraban con una lealtad casi maternal. Te necesito. Ponte en contacto con tus súbditas para que nos informen de la situación actual en el castillo. Hortensia chasqueó sus quelíceros suavemente y asintió con un leve movimiento. Mientras Selene compra algo del mercado interdimensional, un brazalete de oro parecido a un reloj de mano donde guardara su piedra filosofal, la que aún tiene el tamaño de una canica, pues restaurarla es un proceso tardado y costoso. Harry y los demás espérenme. Esta vez no están solos. Araña Hortensia, la acromántula albina, con sus quelíceros tensos y los pelos erguidos, informa. Los aurores están ocupados. Trolls de montaña aliados con duendecillos de Cornualles están sembrando caos por todo el perímetro norte. Nadie cuida el castillo. Serpiente Nazá, la boa gigante de escamas azul petróleo y ojos dorados, siseo en Parcel. El fantasma sin rostro se desliza ya hacia la piedra. Silencioso como la muerte. Selene inspiró hondo. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Lo había supuesto. Voldemort estaba desatando el caos, creando una cortina perfecta para llegar a su ansiada piedra filosofal. No quedaba tiempo real. Pero ella tenía una ventaja. Un truco que aún no había usado hasta tener el suficiente poder para hacerlo valer. Quizás ya había llegado ese momento. Cerró los ojos y pensó con fuerza. Sistema, consulta, ¿cuánta dilatación temporal puede sostener el espacio Pocket actualmente para entrenamiento intensivo? Un zumbido cristalino le respondió, proyectando la interfaz mental en su mente. Rombo azul pequeño espacio Pocket, dilatación temporal máxima actual, 1 hora real igual a 12 horas internas. Ciclón capacidad de simulación actual. Para su desgracia no contaba con ese tiempo, tenía quizás 12 minutos y el informe de las arañas espías era correcto, ya que era difícil para el trío dorado poder moverse sin llamar la atención. Buenos sistemas, alista el Pocket, solo puedo entrenar por 12 minutos del tiempo externo. Sistema, alista entrenamiento de emergencia, dijo Selene con tono bajo, pero firme. Solo 5 minutos de prueba. Eso sería adecuado, entrenaré un poco y preparar algunas cosas en los otros 5 minutos. Megáfono confirmado. Dilatación máxima autorizada, 1 hora interna, 5 minutos reales. Entorno de prueba, protección de la piedra filosofal. Modo, intensivo.
Soporte táctico activado para entidades, Hortensia, artillería a distancia, NASA, detección mágica. Perfecto. No necesito dominarlo todo, solo sobrevivir. Y ayudar a Harry. Acceso al Pocket, simulación desafío piedra filosofal, código, Cerberus. Proyección por orden secuencial. Activar entorno de entrenamiento. NASA se enroscó a la entrada y Hortensia se colgó del marco como una centinela demoníaca. Selene cruzó el umbral, con su túnica recogida, varita en alto, y la determinación de una bruja Snape que no iba a permitir que su hermano Harry enfrentara al Señor Oscuro solo. Fluffy, el can tricéfalo, marca de verificación gruesa blanca. Trampa del diablo, marca de verificación gruesa blanca. Ajedrez mágico, marca de verificación gruesa blanca. Salón de las llaves voladoras, marca de verificación gruesa blanca. Espejo de Oust, marca de cruz, bloqueado por magia ancestral de Dumbledore. Sistema, alista entrenamiento de emergencia, dijo Selene con tono bajo, pero firme. Tachuela redonda interior del espacio Pocket, sala de entrenamiento simulada. En otra ocasión preguntaría cómo era posible que no se pudiera simular el espejo de Oust al estar bloqueado. Delante de ella apareció el primer desafío. Nota musical: una habitación de piedra con un gigantesco perro de 3 cabezas, gruñendo, moviendo orejas como velas vivas. A lo lejos, un viejo arpa flotaba, apenas polvorienta. Todo empieza con una canción, pero termina con ingenio. Vamos allá. Y así comenzó el verdadero entrenamiento de Selene, una guerra contra el tiempo, la oscuridad y sus propios límites. La acromántula albina Hortensia se colocó sobre una superficie alta, sus ojos blancos como perlas opacas brillaban con inteligencia. La boa NASA, enroscada alrededor del brazo izquierdo de Selene, susurraba. Vamos, pequeña hechicera. Demuestra que llevas en la sangre a los dos que me hablaron una vez, Severus el silencioso, y Lily, la llama. Selene asintió. Con un movimiento decidido, cruzó el umbral del Pocket, que se abría como un velo líquido entre dimensiones. Tachuela redonda espacio Pocket, sala simulada de pruebas. El sonido del aullido de Fluffy, el perro tricéfalo, llenaba el espacio simulado. Selene apareció justo al borde de la habitación. El arpa estaba rota. ¿Pero cómo? ¿Dificultad aumentada? Perfecto, aunque posible. Extendió la varita. Sonorus Placido. Un hechizo alternativo de apaciguamiento sonoro mágico. Las 3 cabezas de Fluffy titubearon. 2 cayeron rendidas al suelo, pero una luchaba por resistirse. NASA silbó en parcel con rapidez. Ahora. Selene saltó, rodando por debajo del enorme cuerpo. Cayó por la trampilla abierta justo cuando el tiempo interno llegaba a la marca de 15 minutos. Yerba la trampa del diablo. Las lianas la abrazaron con fuerza. Pero ella lo había memorizado. Lumen ardente. La luz mágica intensa hizo que las lianas chillaran y se soltaran como serpientes heridas. Sistema. Cuadrado negro pequeño nivel de eficacia, 89%. Cuadrado negro pequeño tiempo restante, 32 minutos internos. Ajedrez mágico. Hortensia trepaba por el techo, lanzando proyectiles de seda mágica sobre las piezas enemigas, entorpeciendo sus movimientos. Selene, montada sobre un caballo de obsidiana, comandó la partida con precisión quirúrgica. Reina a E5, jaque. En el blanco Victoria. Llave antigua las llaves voladoras. NASA vio el enjambre cual debía de tomar Selene y ésta se lanzó en escoba por la más vieja y herida. Axio llave antigua. Clac. Lo que faltaba fue fácil, muy fácil a la verdad de completar, lo cual para Selene era un mal presagio después de todo. Cuántas veces algo fácil para ella se fue al demonio de un momento a otro. Las 2:05 minutos reales habían pasado. El sistema envió una alerta. Signo de cierre de exclamación grueso, dilatación temporal agotada. Retorno forzoso en 60 segundos. Selene jadeaba. El sudor empapaba su frente. Pero lo había logrado, superó las pruebas claves. Y justo antes de que todo se deshiciera a su alrededor, pensó. Ahora solo queda lo más peligroso,
y estar donde debo estar. Tachuela redonda sala de los menesteres, tiempo real. Selene del Pocket como un rayo oscuro. Su respiración era profunda, su mirada afilada. Nazá volvió a su hombro, Hortensia a las sombras del techo. Debía de pedir ayuda fue lo que pensó. Una bruma helada se deslizó entre los velos del aire. Las sombras se alargaron y la temperatura cayó abruptamente. Selene, aún jadeando por el entrenamiento intensivo, pronunció con solemnidad. Yo Selene Snap Evans te llamo a Verley. Aparece ante mí. Desde un rincón oscuro, envuelto en una luz tenue que parecía arrancada del amanecer más antiguo, surgió Lord Adrian Averley. Era alto, elegante, vestido con una túnica larga bordada con símbolos arcanos de la Edad Media. Su rostro, de finas facciones y ojos grises como la niebla de los lagos prohibidos, irradiaba sabiduría y gravedad. A la verdad todos los fantasmas tenían el mismo patrón de color. Me llamaste, hija de la línea rota de los príncipes. De los Snape. De la sangre mezclada con fuego y sombra. Sé que cruzaste el umbral prohibido al revivir a tu madre. O sí que interferí donde nadie debía. Pero no me arrepiento. Ella no merecía morir de esa forma, respondió la niña. Adriana sintió. Caminó en el aire, flotando con la elegancia de un noble espectro. Tus motivos fueron amor, y eso, niña, es lo único que puede equilibrar la balanza. Pero el precio sigue ahí. Te pido ayuda, dijo Selene, con la voz tensa pero clara. Voldemort busca la piedra filosofal. Harry está a punto de enfrentarlo. Si cae esta vez, no habrá profecía que lo salve. El fantasma se detuvo frente a ella. La miró largo rato, como si pesara su alma. Yo vi tu luz mucho antes que tú. El día que dijiste a dos niños que la clase era a la derecha. Ellos pensaron que fue un susurro, pero yo supe quién eras. Se acercó más. Acepto. No puedo herir a Dumbledore, pero puedo desviar su atención y guiarte por caminos donde ni la oscuridad sospecha. Selene se inclinó ligeramente. Gracias, Lord Averley. Él extendió una mano espectral hacia ella, que traspasó su hombro dejándole una sensación helada y aguda, y luego una claridad mental repentina. Bueno, Averley, discúlpame que si soy poco educada, pero el tiempo apremia. Te he llamado para que me guíes en una idea que tengo contra Tamen, si es hacer encantos, básicamente objetos cargados de magia y con hechizos que se activan bajo ciertas circunstancias, y antes que me digas que no hay tiempo puedo hacer un tiempo extra. Solo ven y entra en mi pocket, ahí tendremos una hora completa y acá fuera pasarán 5 minutos. Adrián está sin palabras y solo entro. Y una vez dentro la guía en qué runas grabar o escribir hechizos para que tener un medio contra Voldemort. Selene y Lord Adrian Averley preparan los talismanes de guerra en el pocket. Entre otras cosas, la Snape pensó si podía conseguir más conjuros, pero eso no era necesario. ¿A qué te refieres sistema con que tengo hechizos sin usar?, pregunta Selene inquieta. A eso mismo, tienes conjuros sin usar. Selene pidió una lista y al verla era corta pero familiar a la vez. Momento, estos son los trucos que usa ese pedonín, y acaso también tengo una bendición de agua. Negativo, dijo el sistema, pero puedes aplicar algo del estado de la bruja de hielo. ¿Te refieres a la que mediante un ritual prohibido se convirtió en un lich?, pregunta Selene. Afirmativo. ¿Y qué me pasará? ¿Seré un esqueleto con túnica de mago o un zombi podrido que convoca fantasmas que no pueden hacer nada? Y Selene se gira para decirle a Lord Adrian que no lo tome como insulto a él y a los fantasmas. Negativo, dijo el sistema, y aclaró que debido que Awis conservó su carne y no se convirtió en un esqueleto por seguir comiendo la comida de los vivos, ella no se volverá un monstruo no muerto, si bien no será una transformación total, pero le dará mayor resistencia a los daños que mataría a alguien, sea mago o mogel. Bien, lo acepto, dijo Selene, pues ser dura de matar era bueno, al menos que se deseara morir. Tachuela redonda espacio pocket, dilatación temporal, 1 hora interna / diagonal 5 minutos externos. Selene ordenó al pocket que se modificara para hacer otro tipo de recursos para la batalla. Lord Adrian Averley, aún sorprendido por la osadía de la joven de ser algo cercano a un no muerto, no dijo nada más. Con su porte espectral, cruzó el umbral flotando, y Selene lo siguió sin vacilar. El packet se adaptó de inmediato a su voluntad,
una forja de piedra negra con una mesa de trabajo tallada en obsidiana, runas brillando tenuemente en las paredes, y estanterías con materiales que había almacenado poco a poco desde que tenía acceso al espacio. Adrián habló, al fin, con su voz antigua. Has invocado saberes más allá de tu edad, pero si vas a retar al heredero de Salazar, necesitarás algo más que valor y herramientas. Necesitarás precisión, sutileza, maldad defensiva. Selene no esperó más. Quiero que me guíes con las inscripciones, con qué materiales encantar, cómo activar sin varita ni voz. Muy bien, dijo el fantasma. Vamos a preparar 3 tipos de reliquias de conjuro retardado y activación automática. Espadas cruzadas 1. La placa escudante. Tipo, defensa reactiva. Forma, placa metálica rectangular, se coloca sobre la ropa. Esta se activa por algún ataque dirigido a su usuario. Se expande de tamaño volviéndose un escudo. Daga 2. Espada encantada. Tipo, ataque autónomo. Forma, daga larga con guardamanos, inscripciones brillando levemente. Encantos. Difindo, corte. Ventus, control de trayectoria aérea. Levicorpus, maniobrabilidad sin varita. Activador, comando verbal o un pulso mágico específico. Runas esenciales, Raido, movimiento, Turizás, protección ofensiva, Ansús, respuesta mágica. 3. Gema de destello. Tipo, interruptor mágico. Forma, pequeña gema negra incrustada en un broche. Encantos. Lumos máxima, ceguera momentánea. Activador, verbal o pulso mágico. Adrián dirigía, su dedo fantasmal trazando sobre el aire mientras las runas se manifestaban sobre los objetos. Selene copiaba cada movimiento con disciplina, infundiendo su magia en cada trazo, cada grabado, cada piedra montada. ¿Crees que esto sea suficiente para Tom? Preguntó ella, sin dejar de trabajar. No. Respondió Adrián sin rodeos. Pero es suficiente para sobrevivir y permitir que el destino de otro se cumpla. Ciclón alerta del sistema. Tiempo interno restante, 7 minutos y 23 segundos. Tiempo externo restante, 1 minuto y 9 segundos. Puerta al pasillo del tercer piso lista para activarse. Selene tomó los objetos ya cargados. La espada se fijó sola en su espalda, las placas, unas las montó sobre su brazo izquierdo, otras las guardó, y la gema se prendió a su capa. Adrián puso su mano sobre su hombro, como si todavía pudiera transmitir calidez. Que la muerte, si vuelve a buscarte, te encuentre con los ojos abiertos y el alma en guardia. Pero Selene aún tenía que ir a por algo y eso era la diadema de Ravenclaw. Si bien hubiera preferido no estar cerca de esa cosa ahora, podría ser una moneda de cambio o debilitar a Adam quizás. Selene Snape y sus aliadas se preparan para entrar en el dominio de Voldemort. El reloj mental de Selene marcaba el tiempo con una precisión casi cruel. Afuera, en el castillo, el caos apenas si se percibía, las criaturas de Voldemort mantenían ocupados a los aurores y profesores, mientras el verdadero peligro descendía por la trampilla bajo las fauces de Fluffy, el perro de 3 cabezas. Vestida con su túnica reforzada, las placas escudantes sujeta a su brazo izquierdo, la gema de destello sobre su broche pectoral y la espada encantada en su espalda, Selene se deslizó por los pasillos ocultos de Hogwarts. A cada paso, recibía información a través de un zumbido sutil en el oído, sus arañas espías, pequeñas y brillantes, hilaban mapas vivos en su mente. Hortensia, Nassá, permanezcan en segundo plano. Necesitaré cobertura si algo sale mal, susurró Selene, apenas moviendo los labios. Detrás de ella, ocultas bajo capas de invisibilidad artesanales, las 2 criaturas, una acromántula albina y una boa constrictora de escamas oscuras como tinta de calamar, se deslizaban con la precisión de espectros entrenados. Las capas que las cubrían habían sido el resultado de semanas de pruebas y errores. Si bien no eran tan perfectas como la reliquia de la muerte, sí usaban una combinación avanzada de 2 técnicas. Encantamiento desilusionador tejido directamente en las fibras y maleficio deslumbrador. Suficiente para engañar a mortífagos y quizá a Tom, si no está muy atento,
pensó Selene con una gota de esperanza amarga. Cuando alcanzó el pasadizo que daba al tercer piso, ya escuchaba el lejano retumbar de la música mágica. Sistema, murmuró mentalmente, establece marcador de posición. Si algo sale mal, me devuelves aquí. Marca de verificación gruesa blanca confirmado. Punto de retorno establecido. Una de sus arañas descendió desde el techo y se posó brevemente sobre su muñeca. Su silueta vibró ligeramente, transmitiendo el mensaje. El trío está cerca de Fluffy. Quirrell no está con ellos, aún. Selene llegó justo a tiempo cuando Harry y sus amigos tenía que pasar a Fluffy rabioso y como en la simulación el arpa estaba rota, quizás Tom la encantó para que hiciera eso y no la pudieran activar. La furia de Fluffy y el ingenio de Selene Snap chocaron. El suelo temblaba bajo las garras de Fluffy, el imponente perro de 3 cabezas que no mostraba rastro de somnolencia. A diferencia de la simulación, la criatura estaba en un estado de furia anormal. Selene lanzó el hechizo que aprendió durante el entrenamiento intensivo, pero fue inútil. No responde al Sonorus Plácido. Gruñó Selene, retrocediendo un paso mientras sus cálculos mentales se ajustaban con la rapidez de una estratega en guerra. ¿Y si lanzó un hechizo reparador al arpa rota? El sistema lanzó un pulso de advertencia. Símbolo de peligro, estado de Fluffy, furia inducida artificialmente, posible maldición u objeto mágico infiltrado. Las fauces centrales del can bajaron como una guillotina sobre Ron, que patinó hacia atrás, presa del pánico. Wingardium Leviosa. Exclamó Selene, levantando a Ron justo a tiempo. El pelirrojo salió levitando siendo atraído por Selene y se quejó, Beasley, preferirías estar destrozado dentro de la panza de Fluffy, dijo la Snape de forma tajante. Sin perder tiempo, Selene apuntó hacia el centro del espacio. De su varita surgió una cobra gigantesca, de casi la mitad del tamaño del cerbero. Las 3 cabezas de Fluffy se giraron con furia hacia la criatura escamosa que siseaba con amenaza. Las 3 cánidas cabezas mordieron con furia el aire vacío, pues la serpiente solo era una ilusión. Distracción generada. Susurró al sistema. Al mismo tiempo, hizo aparecer un saco pequeño con un frasco de cristal verde. Había obtenido ese gas omnífero para usarlo en el banco de los duendes, cosa que no pasó. Toma esto. Exclamó, lanzándolo con fuerza mágica. El frasco voló por el aire, se partió sobre el suelo frente a Fluffy, y liberó una nube espesa y azul que subió como un fantasma hacia las narices del can. En verdad era mucho gas, pues Selene decidió aplicar el encanto de la expiación de espacio en el frasco en vez de llevar un tanque grande. Y mientras las cabezas comenzaban a jadear confusas por el gas, Selene apuntó con su varita de onix negro al perro. Somnium Profundum. 3 disparos certeros, 1 para cada cabeza. Destellos, ZUM. 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 Las cabezas del perro vibraron. La cobra ilusoria se disolvió en un estallido brillante. Fluffy tambaleó, gruñó, y por fin, cayó como una montaña colapsando. Ron, Hermione y Harry estaban mudos. Hermione aún tenía la varita alzada, pero la bajó lentamente. Harry se adelantó con los ojos clavados en Selene. ¿Tú eres Selene, la de verdad? Qué bueno que viniste. Sí. Y no tienen que hacerlo solos esta vez. No, si yo puedo evitarlo, respondió ella, mientras su sistema confirmaba que Fluffy estaba dormido por al menos 2 horas. Marca de verificación gruesa blanca, enemigo neutralizado. Ventana de acción abierta. ¿Cómo supiste lo que estaba pasando y dónde estábamos? Preguntó Ron, jadeando. ¿Y cómo hiciste eso? Después. Ahora tenemos que pasar por esa trampilla, dijo Selene. Miró a los 3 con determinación. Voldemort está en camino. No voy a dejar que gane. Harry la miró con ojos alegres, al principio, pero luego notó algo. Entonces vamos, dijo Hermione. Mientras Fluffy dormía profundamente, los 4 jóvenes magos se reunieron alrededor de la trampilla. El silencio se rompió cuando Harry, con la ceja arqueada y el rostro entre preocupado y confundido, miró a Selene de pies a cabeza. Selene, ¿por qué vistes así? El tono no era burlón ni grosero. Era fraternal.
protegido por esa conexión invisible que parecía unirlos desde que su madre regresó. Selene, con las manos en la cintura, ladeó la cabeza con una media sonrisa, aunque sus ojos no mostraban humor. Oh, el hermano mayor preocupada por lo que viste su hermanita, pensó fugazmente, pero en voz alta respondió, es mi uniforme de trabajo. Trabajo en Borgin Bergs, por si te interesa. El aire se volvió denso. Ron soltó un jadeo tan audible que Hermione lo miró como si esperara que explicara su reacción. Borgin Bergs. Soltó el pelirrojo, escandalizado. Eso está en el callejón Nocturne. Es la tienda más oscura de todas. Venden artículos malditos, venenos. Y muchas cosas robadas sumamente peligrosas, y el ministerio nunca ha podido cerrarlo debido a sus conexiones con magos oscuros poderosos e influyentes en la política, interrumpió Selene con calma. No todo lo oscuro es necesariamente malvado, Ron. Hermione, aunque seria, parecía más analítica que escandalizada. ¿Te contrataron ahí porque puede serles útil? Sí, demostré ciertas habilidades. Oficialmente, soy Selene Wood, huérfana, futura estudiante de Hogwarts. El ministerio me dio una cuenta para gastos escolares, pero nada para comida, abrigo o ropa. ¿Crees que se puede vivir de lechuzas bien intencionadas? Dijo con tono más ácido. Harry seguía mirándola. El uniforme era, en efecto, impactante. El negro ceñido, el encaje viejo en los puños, la falda demasiado corta, las medias de costura vertical y esa capa gótica junto con un sombrero puntiagudo que parecía sacado de un cuento ilustrado para asustar niños muggles o llamar la atención de adolescentes con ciertas fantasías. Pero también era dignidad adaptada a la necesidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Harry finalmente. Selene bajó la mirada un segundo. Porque cada día se debe sostener una mentira para proteger a mamá. A ti. A papá, tengo que interpretar bien mi papel de huérfana solitaria que se vale sola. Un silencio respetuoso se extendió entre los cuatro. Hermione fue la primera en hablar, tocando suavemente el borde de la capa de Selene. Puede que tu uniforme sea peculiar, pero gracias por venir. Y por salvarnos de Fluffy. Ron, todavía incómodo, resopló. Solo, no vuelvas a aparecer vestida como una bruja de novela rosa barata delante de mi madre. Le daría un infarto. Selene sonrió, casi con ternura. Trato hecho, Ron. Ahora bajemos antes que Voldemort gane ventaja. El aire estaba cargado de tensión. La trampilla que Fluffy protegía yacía abierta, un oscuro abismo que llamaba al cuarteto a lanzarse hacia lo desconocido. Justo cuando Ron se disponía a bajar primero, más por impulso que por valentía, Selene lo detuvo con un gesto firme de su mano. Espera. Antes de que bajes, quiero darte algo, dijo, sacando cuidadosamente un objeto envuelto en un paño de tela mágica de su cinturón encantado. Lo desenvolvió y reveló una varita de madera oscura, con vetas rojizas y una empuñadura finamente tallada en forma de espiral. Ron parpadeó, sorprendido, y estiró la mano. ¿Una varita? ¿Para mí? Sí, afirmó Selene. La hice pensando en ti. Debería funcionar mejor que la vieja varita de tu hermano que heredaste. Ron, algo escéptico al principio, la tomó. Sintió un cosquilleo inmediato, como si la varita lo reconociera, lo aceptara. Apuntó a una piedra y susurró. Wingardium Leviosa. La piedra se elevó en el aire con suavidad y precisión, algo que normalmente le tomaba varios intentos lograr. Funciona de maravilla, exclamó Ron. Selene, esto es increíble. Harry lo miró, luego a su hermana. ¿Le compraste una varita a Ron? Selene negó con la cabeza. No. La fabriqué yo misma. Eso hizo que Hermione se girara abruptamente, sorprendida. ¿La fabricaste? Pero, ¿cómo? ¿Eso no es ilegal? ¿Qué hay del núcleo? ¿Y la elección de la varita? ¿Y la compatibilidad? Calma, Hermione, dijo Selene, con una sonrisa apenas perceptible. Verás, la técnica de fabricación de varitas que conocemos aquí, la inglesa, que monopolizan Ollivander y Gregorovich, bueno, él ya no,
no es la única en el mundo. En África, Sudamérica, partes de Asia, incluso en Europa del Este, hay otras tradiciones mágicas. Técnicas olvidadas o, mejor dicho, marginadas por tratados internacionales que aseguran el control de ciertos linajes y mercados. Harry frunció el ceño. ¿Monopolio mágico? Exacto, afirmó Selene. Es como con las escobas voladoras. Solo unas pocas marcas dominan todo el mercado porque tienen el respaldo del ministerio. Por eso no vemos acá alfombras voladoras que son muy usadas en Arabia o remos y espadas encantadas de Asia. ¿Quién fabrica varitas? Ollivander. Punto. Cualquier otra fuente es vista con sospecha, incluso si son mejores. Y si dicen que son baratas las varitas de Ollivander, pues eso es para los estudiantes de Hogwarts por varios motivos. Uno, que le dan fideicomiso que cubre lo no cobrado, y quien compra a Ollivander debe seguir pidiendo sus servicios de mantenimiento y reparaciones. La razón sencilla: él las creó, él las repara. Aparte, no es que se tenga otras acciones a elegir. Hermione no pudo evitar interesarse más que indignarse. ¿Y qué técnica usaste? Una mezcla, respondió con tono de profesora joven. Núcleo de pluma de rufa albinegra, madera de cerval de pantano encantada con salvia lunar. Tallada a mano, imbuida en una ceremonia de cantos africanos. Ron ya no escuchaba. Apuntaba con la varita a cada cosa que veía, feliz como un niño con juguete nuevo. Esto es una pasada. Selene sonrió levemente. Ten cuidado. Esa varita responde bien, pero no tolera la pereza mágica. Si intentas holgazanear, te responderá con un chispazo. Lo tendré en cuenta, dijo Ron, todavía embelesado. Harry puso una mano sobre el hombro de su hermana. Gracias, Selene. De verdad. Ella lo miró, y sus ojos se suavizaron. No te acostumbres. No tengo materiales para todos, bromeó, pero se notaba el cariño en su voz. Hermione sacudió la cabeza, impresionada. Cuando todo esto acabe, deberías escribir un tratado sobre técnicas de fabricación no ortodoxas de varitas. Romperías paradigmas. O me meterían en Azkaban por desafiar al sistema, respondió Selene secamente. Quizás usar un seudónimo o irme al extranjero donde no me alcancen sus leyes, dijo la Snape. Harry asintió, tomó la delantera y abrió la trampilla. Momento, dijo su medio hermano, y de su sombrero sacó unas cuerdas para que el trío dorado bajara por ellas. Uno a uno, descendieron hacia las profundidades donde se hallaba la trampa del diablo. Pero esta vez, no eran 3. Eran 4. Y el cuarto miembro sabía de antemano lo que estaba por delante. Y Voldemort no tenía idea de lo que le esperaba. Mientras los 4 bajan por el oscuro y húmedo espacio que conducía a la siguiente prueba, Selim Snape no podía evitar que su mente divagara por unos segundos, pese a la urgencia del momento. El peso de la varita que ahora blandía Ron Weasley era más que el de un simple instrumento mágico. Era una decisión cargada de consecuencias. ¿Hice bien en dársela? ¿Y si he alterado algo importante? Los recuerdos de su vida anterior como María Dolores se entrelazaban con la ansiedad actual. Sabía que Gilderoy Lockhart terminaría borrándose a sí mismo la memoria con un hechizo de amnesia lanzado con la varita rota de Ron. Esa explosión mágica no solo lo dejaría permanentemente desorientado, sino que también provocaría el derrumbe parcial del pasaje, del cual se salvaron Harry y Ron. Pero ese evento solo se dio porque la varita de Ron estaba dañada. ¿Y si ahora que tiene una funcional, el hechizo funciona como debe, entonces la memoria de Harry se borra? ¿Y si ni siquiera se derrumba nada? ¿Y si eso cambia todo? Selene entrecerró los ojos, apretando los labios. Pero no podía arriesgarse. Ya no. Esta no era la historia de los libros o películas ni de los recuerdos que su mente anterior sostenía. Este Voldemort no seguía el guión. Ya había probado su capacidad de adaptarse, de actuar fuera del tiempo, de mover fichas con anticipación. Ya había usado trolls, duendecillos, incluso alterado la furia del mismísimo Fluffy. Con ese tipo de enemigo, dejar cosas a la suerte es invitar al desastre y a la muerte. Así que había tomado una decisión: darle a Ron una varita funcional.
Quizás la solución era ponerle un bloqueo específico, una trampa, en otras palabras, que se activaría si alguien quiere usar la varita de Ron en su contra o sobre alguno de ellos. El que lo intente será afectado por su propio conjuro. Salir el tiro por la culata, en pocas palabras. Si la situación se repite, solo Lockhart debería salir afectado, o con suerte, ni eso. Volvió al presente cuando escuchó un crujido bajo sus pies y vio a Hermione y Ron examinar el piso. «Hey, Selene, gracias otra vez. Esta varita se siente como si siempre hubiera sido mía». Ella solo asintió, guardando sus dudas para sí. «Cuídala. Y no la rompas. No hay devoluciones». Harry alzó una ceja, mirando de reojo a su hermana. No sabía qué pensaba exactamente, pero sabía leer sus silencios. «¿Va todo bien?» Selene tragó saliva. «Vamos a centrarnos en sobrevivir, Harry. Ya habrá tiempo para preguntas, si salimos vivos». Y con eso, el grupo se detuvo frente al borde de la segunda prueba, un mar de plantas negras serpenteantes que respiraban oscuridad. La trampa del diablo los esperaba. El cuarteto se detuvo bruscamente al borde del gran pozo cubierto por las gruesas y ominosas enredaderas que conformaban la trampa del diablo. La planta mágica se agitaba como si presintiera a sus próximas presas. Las raíces gruesas palpitaban como músculos vivos, sedientas de calor y de cuerpos temblorosos. Hermione, como era de esperarse, ya estaba lista para alzar la varita. «Lumos Solem». Comenzó a conjurar, pero se detuvo al ver a Selene levantar la mano con decisión. La medio hermana de Harry no usó su varita. En su lugar, extendió la palma hacia la planta y exhaló un comando firme. «Crear agua». Un rugido húmedo llenó la cámara. Desde la nada, como una lluvia súbita y densa, cayó con fuerza, empapando el suelo y empantanando las raíces de la trampa del diablo. Las enredaderas, que se crispaban como serpientes, comenzaron a agitarse con desagrado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Hermione con los ojos abiertos. «La trampa del diablo se debilita con el calor y la luz, no con el agua». Pero Selene, con un gesto de calma, alzó de nuevo la mano. Su voz sonó firme, casi teatral. «Congelar». Un estallido de magia helada recorrió la habitación. Como si el mismísimo invierno hubiera estornudado en el aire, una capa de escarcha mágica cubrió las raíces empapadas, endureciéndolas, aprisionándolas en hielo. Las formas retorcidas se congelaron en mitad de su movimiento, como si alguien hubiera pausado el caos. Más aún, el hielo que se formó entre las raíces bajaba por el pozo como un tobogán serpenteante, sólido y resbaloso. Selene, sin perder tiempo ni drama, saltó de espaldas como si se arrojara en una piscina, deslizándose sobre el hielo helado con los brazos cruzados tras la cabeza. «Bueno, parece que no solo puedo hacer sigilo, también otros trucos de Kazuma», pensó para sí con una sonrisa divertida, haciendo referencia a los hechizos de creación elemental que había presenciado del mundo de su otra vida. Ron parpadeó. «¿Crear agua? ¿Congelar? Son hechizos de verdad, nunca escuché de ellos». Harry negó con la cabeza. «No preguntes. Créeme. Nunca preguntes». Hermione, algo escandalizada, pero internamente impresionada, murmuró. «Ese hielo tiene una estructura mágica compleja. ¿Cómo hizo eso sin una varita?». Mientras uno a uno, el resto del grupo se lanzaba por el tobogán congelado, la trampa del diablo, atrapada y rechinando entre grietas de escarcha, no podía hacer nada para detenerlos. Y así, entre magia alternativa y decisiones nada ortodoxas, el cuarteto continuaba su descenso hacia la piedra filosofal. «He dominado la trampa del diablo con estilo», y un poco de Kazuma reflexionar la Snape, quien ya estaba lista para la sala de las llaves voladoras encantadas. Los cuatro cruzaron la pesada puerta de piedra que los condujo a una vasta cámara abovedada, bañada por una luz etérea. Desde el techo flotaban cientos de llaves brillantes con alas translúcidas que revoloteaban frenéticamente por el aire como insectos atrapados en una tormenta de viento mágico. En medio de la sala, una antigua escoba voladora descansaba sobre un pedestal desgastado. Frente a ellos, una puerta cerrada con cerradura antigua esperaba. «¿Otra trampa?», gruñó Ron, alzando su nueva varita.
Quizás si lanzo un Immobilus o un Accio llave correcta. Ni se te ocurra. Lo detuvo Hermione con un susurro urgente. Esas llaves están encantadas con un hechizo de defensa automática, sin duda no se podrá lidiar con ellas de forma fácil. Llamar su atención sería como meter la cabeza en un avispero. Selene, que ya conocía el truco, una de las llaves tenía un ala rota, señal de que había sido usada antes contra su voluntad y la dañaron, decidió callar. Esto era parte del crecimiento del trío. No se trataba solo de vencer trampas, sino de aprender a observar. Hermione entrecerró los ojos, señalando al cielo encantado. Allí, ¿Vanessa? La del ala doblada. Está volando más lento y cerca del borde. Esa es. Harry ya estaba montado en la escoba sin necesidad de que le dijeran más. Pero justo cuando se impulsó, Selene dio un paso adelante, quitándose el sombrero puntiagudo de su uniforme y con un murmullo casi ritual. «Ábrete, Majus Librorum». Metió la mano hasta el fondo del sombrero, que ahora parecía un contenedor sin fin. Sacó un libro de tapas negras, lo abrió con delicadeza y colocó su mano derecha sobre la primera página en blanco. Las hojas comenzaron a brillar tenuemente y entonces volaron. Cada hoja, como si tuviera vida propia, se dobló sobre sí misma en complejas formas geométricas hasta formar aves de origami mágicas, de aspecto elegante, de papel blanco radiante. Las aves surcaron el aire y envolvieron a las llaves voladoras, esquivándolas, confundiéndolas y encerrándolas en una danza aérea. Solo una llave quedó libre, la del ala rota. «Ahora, Harry», dijo Selene. Su hermano no necesitó más. Se lanzó como un rayo dorado sobre la escoba y atrapó la llave con la agilidad de un jugador de Quidditch. «La tengo». «Perfecto», sonrió Hermione, algo asombrada aún por las aves de papel. Ron chasqueó la lengua. ¿Desde cuándo los sombreros contienen bibliotecas ocultas? Selene se limitó a alzar una ceja. Desde que trabajas en tiendas sospechosas y necesitas llevar tu defensa encima sin parecerlo. Truco del oficio. Harry encajó la llave en la cerradura y giró. Con un sonido sordo, la puerta de hierro forjado se abrió lentamente, revelando una nueva prueba tras la penumbra. «Uno menos», dijo Selene, y las aves de origami quedaron en el suelo envolviendo a las llaves, pero mientras el cuarteto se encaminaba a la siguiente prueba, unos kanjis aparecieron en el papel y las llaves temblaron. «Gracias, Selene», murmuró Hermione, con una sonrisa genuina que pocas veces le dedicaba a alguien que no fuera Harry o Ron. «Con tu ayuda esto es». «¿Fácil?», interrumpió Selene, con una mezcla de ironía y resignación. «Muy fácil». Miró en derredor con expresión aguda, como si ya supiera más de lo que decía. «A decir verdad, estas pruebas son casi infantiles. No lo digo por desprecio, sino por diseño. Son obstáculos que un niño con talento y apoyo puede superar. Me parece que el director las ideó como un entrenamiento, no como una defensa real». Harry gruñó, visiblemente molesto. La idea de que Dumbledore los hubiera usado como parte de un plan de un salvador destinado le revolvía el estómago. ¿Nos preparó como piezas de su juego? «Eso parece», dijo Selene con tono seco. Entonces los cuatro entraron al salón del ajedrez mágico. Las piezas colosales y en completo silencio, los observaron como si evaluaran su valía. Un tablero gigantesco ocupaba el suelo, y la única forma de cruzarlo era jugando. Ron, con brillo en los ojos, se adelantó. «Yo puedo tomar el lugar del caballo. Soy bueno en esto». Pero Selene le agarró el brazo, deteniéndolo con firmeza. «Sé que eres bueno, Ron. Hay otras formas de ganar una partida. Con fuerza, o con astucia, jugar a como Albus desea que lo hagamos es atarnos a nosotros mismos, es mejor emplear otros métodos y herramientas». Hermione frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Selene se quitó el sombrero negro y puntiagudo, lo sostuvo con una mano, murmuró un encantamiento de activación y, con un leve giro, sacó una estatua de un jabalí de piedra, que encontró tiempo atrás en la sala de los menesteres. Pesado. Macizo. Y con colmillos tan afilados como cuchillas de carnicero.
Este es Brontus, jabalí de guerra de Estiria, dijo con solemnidad. No es solo adorno. Es mi pieza secreta, Partorum Locomotor, dijo la Snape. El jabalí cobró vida con un destello violáceo en sus ojos de piedra. Charge. Ordenó Selene en voz baja, y la criatura salió disparada hacia las piezas negras, derribando alfil, torre y peones como si fueran de cartón. Los pedazos de piedra volaban por el aire, rebotando por el suelo con sonidos secos y huecos. El jabalí embistió sin pausa, despedazando piezas como un martillo viviente. Las piezas blancas, ante la inminente violencia, se movieron también, obedeciendo las reglas del juego, pero de nada les sirvió para evitar ser rotas. Eso no es hacer trampa, ¿cierto?, murmuró Ron, entre nervioso y emocionado. Es reinterpretar las reglas, dijo Hermione, no muy convencida, pero demasiado impresionada como para quejarse. Selene caminó por el tablero con paso firme, mientras Brontus seguía su danza destructiva, empujando los restos de piedra a los bordes. El tablero está limpio. No necesitamos jugar esta vez. Solo cruzar, dijo Selene. Y si esto ofende al espíritu de algún purista del ajedrez mágico, pueden venir a quejarse después de que salvemos el mundo. Harry avanzó primero, con Ron y Hermione detrás, aún mirando asombrados al jabalí, que resopló una última vez antes de volver a su forma de estatua. Selene lo recogió y lo guardó en su sombrero encantado. Por Merlín, susurró Ron. Quiero uno de esos. Selene sonrió, muy apenas. Salvan vidas y piezas. La puerta al siguiente desafío se abría sola, como si el castillo, silencioso y vigilante, estuviera observando y aprobando. Mientras Ron, Harry y Hermione se adelantaban unos pasos hacia la siguiente sala, Selene se detuvo unos instantes. Miró las piezas rotas del ajedrez mágico con cierta expresión pensativa. A veces destruir también es una forma de crear, se dijo. Hora de los preparativos, murmuró mientras colocaba su sombrero encantado en el suelo y metía ambas manos dentro. Con movimientos suaves, fue sacando muñecas de tierra, pequeñas figuras humanoides, unas del tamaño de un bebé humano, otras tan grandes como ella misma. Estas muñecas fueron hechas por uno de los trucos que aprendió y usó en el tren a Hogwarts. Busquen y fúndanse, ordenó en voz baja. Las muñecas grandes se acercaron a los pedazos de las piezas rotas del ajedrez y se fusionaron con ellos, escondiéndose en las grietas, tomando forma de los restos. Las más pequeñas se ocultaron bajo el tablero o dentro de huecos en los escombros, casi invisibles. Nunca se sabe cuándo un peón puede convertirse en reina, dijo para sí, con media sonrisa sombría. Entonces guardó el sombrero, se ajustó la capa y corrió para alcanzar al grupo justo mientras entraban en la sala siguiente, la cámara del acertijo de las pociones, legado del profesor Severus Snape. Frente a ellos, sobre una mesa, se alineaban 7 frascos, cada uno con líquidos de diferentes colores. Una pared ardía con llamas negras, la otra con fuego violeta. Hermione, siempre atenta, ya examinaba el pergamino con el acertijo. Sus ojos recorrían las palabras a velocidad impresionante. Es lógica, dijo la chica con una chispa de entusiasmo académico en la voz. Aquí está, la azul es la que permite atravesar las llamas negras. Pero solo queda suficiente para uno. Selene observó el fuego con atención. Había enfrentado esto en simulaciones, pero una parte de ella no confiaba en que esta vez todo fuera exactamente igual. ¿Y qué pasa con los demás?, preguntó Harry. Hermione abrió la boca, pero Selene levantó su varita antes de que pudiera responder. Déjenme intentarlo, dijo. Apuntó hacia el fuego negro, y con un tono firme y solemne pronunció: Elementum obscurus. De la punta de su varita brotó una nube oscura, como humo líquido, pero más espeso, más denso, parecía absorber la luz misma a su paso. Las sombras serpenteaban como si tuvieran vida propia. La nube tocó las llamas negras. Un sonido casi orgánico, como si el fuego chillara, llenó el aire por un segundo, y luego, silencio. Las llamas se replegaron, devoradas por la oscuridad misma. No se extinguieron como fuego ordinario, sino que fueron consumidas, absorbidas hasta que no quedó más que una ligera neblina negra flotando en el aire, inofensiva.
Oscuridad consume oscuridad, dijo Selene, como si estuviera recordando un viejo principio mágico. Hermione estaba boquiabierta. Ron susurró un asombrado Glimmer. Harry entrecerró los ojos, aún confundido, pero impresionado. Eso no es magia común, dijo Hermione, al fin. ¿De dónde aprendiste ese hechizo? De una loca enamorada que fantaseaba ser, como decirlo, domada por su amor y dispuesta a destruir a quien interrumpiera sus momentos a solas con él. En sí, una mujer enamorada y loca, muy fuerte como temible. Dio un paso hacia adelante. Vamos, aún queda un monstruo por enfrentar, y esta vez no será un juego de niños. La puerta al final del pasillo se abrió con un gemido largo, como si el castillo supiera que su último velo estaba por caer. La última preparación antes del enfrentamiento. El grupo avanzaba por el pasillo final. Las paredes estaban cubiertas de piedra antigua, el aire era denso, casi inmóvil, como si el mismísimo castillo contuviera la respiración. La puerta a la sala donde aguardaba Voldemort /diagonal Quirrell como lo sabía Selene y compañía estaba ya a la vista. Pero antes de que pudieran tocar el picaporte, Selene alzó una mano con firmeza. Esperen. Antes de entrar, necesitan estar equipados. Vamos a la guerra después de todo. Los tres la miraron confundidos. Entonces, Selene metió la mano en su sombrero puntiagudo encantado y empezó a sacar una serie de objetos con rapidez calculada. Placas rectangulares de metal, finas, grabadas con runas pequeñas y brillantes, las entregó una por una. Anillos con montura mágica que se ajustaban a la base de las varitas de cada uno, pequeños brazaletes que se ajustaron a sus antebrazos. Collares y brazaletes encantados, con pequeños cristales brillando con una luz tenue. ¿Joyas?, preguntó Ron, algo burlón pero curioso. No exactamente, respondió Hermione, quien ya analizaba su anillo. Estos objetos están imbuidos de magia. ¿Encantamientos almacenados? Correcto, Granger, confirmó Selene con una sonrisa leve. La magia puede ser dicha en voz alta o escrita. Estos objetos almacenan hechizos predeterminados que se activan cuando los necesiten. Las placas son escudos de impacto, los anillos pueden amplificar el próximo hechizo ofensivo que lancen y los collares se activan si detectan un ataque directo, emitiendo una barrera momentánea. El brazalete es una última defensa. Solo una vez. Harry giraba su varita en la mano, probando el anillo. Ron estaba embobado mirando su placa como si fuera un premio de los Chudley Cannons. Entonces Selene sacó algo más, unas mantas delgadas y opacas que parecían simples trozos de tela de viaje. Las extendió, susurró con precisión. El encantamiento desilusionador y un maleficio deslumbrador. Las telas se rizaron y brillaron un segundo antes de volverse casi invisibles a la vista. Las entregó a Ron y Hermione, quienes las tomaron con manos asombradas. ¿Capas de invisibilidad?, dijo Ron, abriendo mucho los ojos. Pero si son tan fáciles de crear, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no todos los aurores tienen una? Selene asintió lentamente. Le respondió: las de este tipo no duran mucho, es como cuando magnetizas una aguja con un imán. Eso último lo confundió y Granger le dijo: es una cosa de enseñanza móvil de física básica. Selene continúa hablando. Y no hay que olvidar la política y control. Fabricarlas no es tan difícil si sabes lo que haces. Puedes usar encantamientos desilusionadores, maleficios deslumbradores, o tejidos mágicos de fuentes raras como el pelo de Demighise. Pero el ministerio regula fuertemente su producción. Solo ciertas familias o departamentos pueden tenerlas de forma legal. Pregunte por ahí sobre dónde conseguir pelo de Demighise y es un material muy escaso, costoso y regulado. No me metí en líos al preguntar algo clasificado porque otros infantes con deseos de capas de invisibilidad también preguntan por eso. Hermione frunció el ceño. Eso no es por seguridad, es por monopolio. Exacto. Si todos pudieran esconderse, el ministerio no podría controlar quién se oculta, resumió Selene con seriedad. Pero ahora no estamos para debatir política. Nos enfrentamos a alguien que ya burló a la muerte una vez. Se colocó en posición, sacó su varita de ónix negro y exhaló lentamente. Escuchen. Quirrell es un subordinado. Voldemort es la amenaza.
Ron jadea al escucharlo, pero se calla a sentir las miradas de los demás. No subestimen ni al uno ni al otro. Si las cosas se complican, no jueguen a ser héroes. Usen las defensas. Escapen si deben. ¿Y tú?, preguntó Harry, con tono firme. Selene lo miró de reojo, sin alzar del todo la cabeza. Yo, quiero ponerle fin a esto. Pero si hay que correr, pues correré. El que pelea y corre vive para correr y pelear otro día. El aire pareció enfriarse. La puerta resonó con una vibración oscura, como si respondiera a sus intenciones. ¿Listos?, preguntó. Ron tragó saliva y asintió. Hermione apretó la varita. Harry dio un paso al frente. Selene empujó la puerta. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por el brillo tenue del espejo de Oust, que se alzaba majestuoso en el fondo de la cámara. Las paredes de piedra devolvían los ecos de pasos y respiraciones contenidas. Harry y Selene avanzaban con decisión, uno a cada lado, mientras Ron y Hermione, ocultos bajo sus capas invisibles, se deslizaban silenciosamente entre las sombras, listos para intervenir. Frente al espejo, el profesor Quirrell Squirrel estaba encorvado, murmurando con ansiedad, su turbante desarreglado y su rostro cubierto de sudor. Su voz quebrada dejó de murmurar cuando escuchó los pasos, y al girarse, su mirada cayó directamente sobre Harry. Harry Potter, dijo, con un tono seco, sin la tartamudez habitual, los ojos brillando con una mezcla de rabia y satisfacción. Pero entonces su mirada se deslizó hacia Selene, que caminaba erguida a su lado, con el sombrero ligeramente ladeado, su capa corta agitada por un viento que no existía. «¿Y tú?», murmuró Quirrell, con una expresión inquisitiva que rápidamente se volvió suspicaz. «Selene, ¿es así como te llamas?». «Supongo, profesor Quirinus, que lo leyó en el Profeta», respondió la joven Snape, su tono cortante y calmado. Los ojos del hombre se entrecerraron. Por un momento pareció tantear mentalmente algo. Un leve tic en su ceja delataba el esfuerzo que hacía para mantener su cuerpo bajo control. «No eres una huérfana cualquiera», dijo con voz grave, que parecía salir desde otro lugar más profundo y oscuro que su garganta. «Tú también quieres la piedra. ¿Podría compartirla? ¿Mejor trabajamos juntos?». Selene sonrió con sorna y avanzó un paso. La luz del espejo brilló en sus ojos como una chispa helada. «¿Trabajar contigo?», repitió en voz baja. «Eso es una mala idea. Mírate. Parasitado, moribundo, una marioneta rota sostenida por un alma que ni siquiera puede sostenerse a sí misma». Hubo un silencio helado. Entonces añadió: «No deseo ese destino para mí. Prefiero morir de vieja, o mejor, de risa, cuando tu plan se derrumbe frente a mis ojos». Una risa áspera brotó de Quirrell, pero no era suya. Era otra voz, profunda y resonante, que parecía emanar desde dentro de su cuerpo. Insolente, susurró la voz de Voldemort. «No sabes lo que dices, niña. Pero puedo darte poder, más del que jamás soñaste. Solo tienes que servirme». Selene alzó su varita lentamente. «No con miedo. Con resolución. Tu poder es prestado. El mío, es mío. Y lo he construido sin tener que poseer cadáveres, si bien soy algo liche ahora», pensó la Snape. Quirrell rugió, y la batalla comenzó. Desde las sombras, Ron y Hermione emergieron como espectros, hechizos listos. Harry saltó hacia un lado, preparándose para proteger el espejo. Y Selene, con su varita negra brillando, conjuró un escudo mágico justo a tiempo para repeler la primera maldición de fuego. «Ahora», gritó, mientras lanzaba su primer conjuro ofensivo, un látigo de sombras que salió disparado hacia el pecho del profesor parasitado. El duelo final había comenzado. El choque de hechizos llenaba el aire con destellos cegadores, ráfagas de luz y explosiones mágicas que retumbaban en las piedras antiguas. Las barreras erigidas por Selene comenzaban a mostrar signos de fractura, crujidos sutiles, chispas que titilaban como advertencias. El sistema interior de Selene lanzó una alarma silenciosa, proyectada en sus sentidos. Signo de cierre de exclamación grueso, advertencia, vitalidad de Quirrell Squirrel en rápido descenso.
Fuente, transferencia directa a la energía mágica de Voldemort. Riesgo, aumento exponencial de poder ofensivo a corto plazo. Duración limitada. Nos va a consumir a todos si sigue así, pensó Selene, apretando los dientes. Una lucha de desgaste podría ganarla cualquiera al menos que usara cada truco y artimaña. Y en ese instante, le ordenó a su espada atacar, una hoja forjada en su espacio pocket, encantada para el combate, oculta hasta ahora entre su espalda. El metal centelleó por la magia de su dueña y fabricante, como si hubiera estado esperando este momento. Ron, cúbreme con hechizos de barrera. Hermione, refuerza las barreras laterales. Harry, protégeme con ellos, levanta escudos mágicos. Ordenó Selene sin alzar la voz, con precisión quirúrgica. Ron, sorprendido pero obediente, lanzó un baril de hechizos hacia los flancos, flipendo máxima, con fringo controlado, estupefy en abanico. Hermione, concentrada y brillante, reforzaba el perímetro con protego totalum y repello inimicum, dejando que su colgante encantado pulsara con cada conjuro como un núcleo amplificador. Harry, jadeando, mantenía su posición a la par de ellos, varita en alto, sabiendo que si caía, todo se perdería. Selene corrió hacia el centro, hacia el vendaval de oscuridad que ahora era Quirrell Squirrel poseído. La espada emitía un murmullo bajo, como si respondiera al odio latente del alma que tenía delante. ¿Una espada? ¿Crees que eso puede herirme? Gruñó la voz de Voldemort desde dentro del cuerpo de Quirrell. Soy magia pura. Selene no respondió. Giró la muñeca y el arma se dividió en 3 hojas delgadas, como un tridente compacto, cada una un posible ataque mortal. Saltó, girando sobre sí misma, y lanzó una estocada directa al pecho de Quirrell. El hechizo que él conjuraba se deshizo como humo rasgado. ¡Ah! Gritó el cuerpo del profesor, cayendo de rodillas, el rostro demacrado por el esfuerzo, los ojos inyectados en sangre y el sudor goteando como cera de vela. El turbante se desgarró, revelando el rostro de Voldemort en la nuca, pálido, serpentino, retorcido de furia. ¡Maldita! Escupió, con una voz que no era un sonido, sino un veneno. No escaparás a mi juicio. No necesito escapar, dijo Selene, jadeante. Solo necesito aguantar hasta que te destruya solo. El sistema le lanzó otro aviso. Símbolo de peligro, reservas mágicas de Quirrell al 7%. Símbolo de peligro, posible colapso corporal inminente. Y como si el destino respondiera al cálculo. Quirrell se desplomó, su cuerpo ya incapaz de sostener la magia del parásito. La sala quedó en silencio. El rostro de Voldemort gritó, una energía negra se arremolinó alrededor del cuerpo moribundo. Una forma espectral intentó alzarse, pero Harry, reaccionando al instante, se interpuso. Selene gritó. Harry, no lo toques. Aléjate de ahí. Pero luego la Snape recordó la protección de amor y se maldijo a sí mismo, pues con eso la pelea ya hubiera terminado. ¿En qué rayos estaban pensando? En la seguridad de su hermano, claro está. El cuerpo de Quirrell Squirrel, ahora completamente despojado de humanidad, se levantó como una marioneta de carne reseca, huesos tensados por magia prohibida. Su piel se pegaba al cráneo como pergamino viejo, los ojos brillaban con una luz muerta, y su boca no emitía sonido, pero su intención era clara, matar o servir como arma hasta el final. Símbolo de peligro, sistema alerta. Entidad oscura detectada, no muerto de tipo equivalente a necromante menor. Estrategia sugerida, destruir el cuerpo. Evitar contacto directo. Selene retrocedió velozmente, capa ondeando, varita al frente. En el aire flotaba una hedora tumba profanada y magia negra en su estado más puro. No es él. No es Quirrell ya. Es solo un cadáver con instrucciones. Gritó Selene a Harry, que apuntaba su varita con duda. Y justo cuando el no muerto se lanzó hacia ella con velocidad grotesca, otra Selene apareció de detrás, cruzando como una sombra veloz, y lo embistió con una patada giratoria directa a las costillas. Los compañeros de la Snape no vieron la llegada de la otra. Selene, no. Gritó Hermione por instinto, pero fue tarde. El cadáver liberó una bombarda máxima, y la figura de Selene voló en pedazos.
Tierra. Solo tierra. Fragmentos cayeron como polvo suelto, dejando a todos boquiabiertos. Una voz irónica, burlona, surgió de los escombros. ¿Decepcionado, Tom? Pensé que a alguien tan sabio no le molestaría un poco de truco de feria. Desde la sombra del rincón más oscuro, otra Selene caminaba lentamente, su sombrero ligeramente ladeado, una media sonrisa de burla en los labios. A su lado, pequeñas figuras ya comenzaban a moverse en silencio. Harry meditó. Eso hizo en la sala de ajedrez, cuando se quedó atrás. El no muerto Quirrell giró su cabeza grotescamente en busca de la verdadera. Pero ya era tarde. Del sombrero puntiagudo de la Snape salió una vez más el enorme jabalí de piedra que cargó contra los restos poseídos de Quirrell, el cual lanzó una bombarda máxima destrozándole. El eco de la explosión del jabalí de piedra aún retumbaba por los pasillos subterráneos cuando el estruendo de pasos descompasados y metales arrastrados resonó desde el fondo. Las piezas rotas del ajedrez mágico, ensambladas de forma grotesca e inestable, se aproximaban como una horda imparable, dirigidas no por lógica, sino por la última orden silenciosa que Selene había infundido a sus muñecas ocultas: ataquen al enemigo. El cadáver poseído de Quirrell / Voldemort, con los brazos ya rígidos por la necrosis y envuelto en una oscuridad necromántica fluctuante, levantó ambas manos y la varita. Sus dedos huesudos señalaron las piezas, y su voz, ya sin garganta real, rugió como un eco entre planos. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Rayos verdes llovieron, impactando a las piezas maltrechas, que estallaban en fragmentos, dispersas en el aire como porcelana, hueso y magia antigua. Una tras otra, las estatuas sucumbían, hasta que una torre partida por la mitad casi cayó directamente encima del cadáver animado. Un chirrido agudo rompió el instante. Desde el aire entraron volando los objetos de Selene. Los pájaros de origami. Exclamó Hermione, con asombro y comprensión súbita. Y esas son las llaves. Las llaves voladoras, con sus alas de cristal encantado y filos de metal fino, habían sido modificadas por Selene. Ya no eran simples llaves, sus puntas se habían afilado, sus encantamientos reconfigurados para que atacaran objetivos oscuros. Las dagas voladoras con alas se lanzaron en picada, cortando la oscuridad con silbidos agudos. Quirrell, envuelto en su aura tenebrosa, alzó un escudo de sombra, pero los pájaros de papel se estrellaron contra éste, sacrificándose en explosiones de luz mágica, debilitándolo. Entonces las dagas pasaron. Ahora. Gritó Selene, sus ojos centelleando. Una de las dagas atravesó el brazo derecho del cadáver, otra la pierna. Las siguientes se clavaron en su pecho y hombro, provocando una parálisis mágica temporal que lo dejó encorvado, agrietado, medio destruido. De entre el humo apareció Selene, con el sombrero ladeado, la varita al frente, el cabello cubriéndole un ojo y la capa ondeando tras ella. Selene extendió su mano derecha hacia las pequeñas muñecas de tierra, cada una con un rostro diminuto y rasgos que evocaban los suyos. A una orden silenciosa, se lanzaron hacia el cuerpo aún en pie de Quirrell poseído, ahora reducido a un receptáculo de pura magia oscura. El cadáver reaccionó con un escudo sombrío que las detuvo de golpe. Pero eso fue parte del plan. Al impactar, las muñecas explotaron en una ráfaga de luz compacta y magia elemental, haciendo temblar el suelo. Ahora. Gritó Selene, justo cuando el estruendo se hizo ensordecedor. El suelo se quebró como si hubiera estado esperando el golpe, revelando un abismo negro, profundo como el eco de un sueño maldito. La cosa muerta cayó, arrastrada por la gravedad, por la magia rota, por la desesperación. Selene giró su varita sin pensarlo, trazando un símbolo en el aire. Un brillo verde esmeralda los envolvió a ella, a Harry, Hermione y Ron, haciéndolos flotar como hojas suspendidas por un viento invisible. Gracias, Akko, nunca pensé que aprender algo de una serie de animación sería tan útil, murmuró con una sonrisa irónica, haciendo alusión a Academia de la Pequeña Bruja. Suspenso sobre el abismo, Selene susurró otro conjuro. Detección de enemigos. Una oleada de energía mágica se expandió desde su cuerpo, invisible al ojo mundano pero claramente perceptible para quienes la rodeaban.
Un resplandor rojo profundo surgió de un rincón bajo tierra. Allí. Allí estaba Tom. Entonces Selene habló. Su voz, modificada mágicamente para resonar como un eco profundo, se dirigió a la criatura que ahora reptaba en la oscuridad como un parásito sin huésped. Te haces llamar el Señor Oscuro, pero las sombras me protegen a mí. Su voz resonó en las paredes con un tono casi ritual. Tú te escondes en la penumbra porque temes la luz. Yo nací en la oscuridad. Viví años en ella. Fui moldeada por el abandono, el frío y el silencio. Su varita comenzó a emanar un leve resplandor negro violáceo. Tú adoptaste la oscuridad como una máscara, yo la llevo en la piel. La luz me incomoda, pero no la temo. El aire se tornó más denso, como si cada palabra atrajera las fuerzas que se ocultaban en los rincones del mundo. Así que dime, oh gran Señor Oscuro, ¿a quién servirán hoy las tinieblas? ¿A ti, que las temes, o a mí, que las domino? Un estremecimiento recorrió el suelo bajo ellos. Desde el abismo, una risa ahogada, áspera, surgió. ¿Crees que sabes lo que es el poder, niña? La voz de Voldemort no venía del cadáver, sino de la magia misma, de los resquicios de su alma, rota pero no silenciada. ¿Crees tener ventaja? Selene rápidamente dijo Ignis y una bola de fuego apareció la cual la Snape modifica para que tomen la forma de un arco y flecha que dispara. La magia de fuego es fuerte contra los no muertos por lo general. Pero lo que quedaba del cuerpo de Quirinus es jalado como por cuerdas invisibles logró evitar el ataque y comenzó a lanzar nuevamente la maldición asesina a diestra y siniestras, las llamas y los hechizos iluminaron la oscuridad. Selene caminó sin titubear hacia lo que quedaba del cadáver animado de Quirrell, ahora suspendido como por hilos invisibles, manipulados por una voluntad oscura que se resistía a ser extinguida. A su alrededor, los últimos escudos protectores de los chicos parpadeaban, al borde de disiparse. El sudor y el miedo ya eran comunes en sus rostros, pero la determinación en los ojos de Selene ardía con una intensidad feroz. Avada Kedavra. Una explosión de verde mortal se dirigió hacia Selene a una velocidad imposible de evadir. Pero ella ya estaba en movimiento. De su sombrero puntiagudo, su mano extrajo un objeto envuelto en telas encantadas, una reliquia antigua, una de las legendarias. La diadema de Rowena Ravenclaw. Lo siento, fundadora, susurró. Pero el precio de la guerra es la historia. La maldición asesina impactó de lleno en la diadema, que se volvió cenizas en el aire. Un humo negro, denso como el alquitrán, emergió del centro, girando sobre sí mismo hasta formar un rostro desencajado, lleno de odio y miedo. No. Gritó esa voz etérea, el eco desgarrado de Tom Riddle, un fragmento de alma atrapado. El rostro del humo se retorció como si sintiera un dolor real. Era el Horrocrux. Y acababa de ser destruido por su creador. El cuerpo de Quirrell tembló, luego colapsó como un títere sin cuerdas, cayendo de rodillas, soltando un último espasmo mágico que arrasó el suelo con una onda sorda. El impacto mágico tras la destrucción del Horrocrux dejó en el aire una sensación densa, como si una capa de sombra se hubiera levantado, solo para revelar algo aún más oscuro debajo. Selene y Harry se llevaron una mano al pecho, sintiendo un tirón profundo, un malestar casi espiritual, como si la magia misma les advirtiera de una conexión maldita. El cadáver de Quirrell se puso en pie a duras penas, jadeaba como si respirara humo negro, el alma que lo dominaba estaba frenética. Voldemort, aunque debilitado, no había sido vencido del todo. Con rabia renovada, alzó la varita de Quirrell y apuntó directamente a Selene. Pero ella, con el rostro serio y mirada afilada, cerró los ojos y se comunicó sin palabras. A lo lejos, desde una cornisa alta y oculta de piedra, Hortensia, la acromántula albina, una criatura colosal de inteligencia excepcional, recibió la orden. Sus ojos múltiples brillaron en rojo sangre. Escupió con precisión quirúrgica un hilo plateado, fino como el de una telaraña lunar, que cruzó el aire veloz como un rayo. El hilo se enroscó en la varita de Quirrell y con un tirón súbito se la arrebató, lanzándola hacia una esquina. El cadáver vaciló. Voldemort, privado de canal mágico directo, emitió un chillido psíquico, un eco de frustración inhumano. Ahora, muere otra vez,
cosa rota. Susurró Selene, con voz gélida. Chasqueó los dedos. Y una corona de explosiones ígneas detonó a su alrededor, como si el suelo mismo hubiera almacenado rabia. El cadáver ardió con llamas azuladas, mágicas, purificadoras, que quemaban más allá de la carne y los huesos. Su figura intentó avanzar entre gritos sin voz, pero Selene alzó su brazo y el brazalete que portaba brilló de manera siniestra. Era uno de sus artefactos secretos, y en su núcleo llevaba una pequeña reserva, casi simbólica, de la energía alquímica de la piedra filosofal estatal que ella misma había obtenido. Elementum terrae, pronunció con gravedad. El suelo tembló bajo sus pies. De las grietas surgieron picos de roca afilada, imbuidos de magia de fuego y gravedad arcana. Se elevaron como lanzas colosales desde el inframundo mismo y atravesaron el cuerpo de Quirrell desde múltiples ángulos, destrozándolo como a una marioneta de barro seco. El cadáver, ahora reducido a fragmentos carbonizados y roca ensangrentada, finalmente cayó. «No se acerquen», ordenó Selene con la voz firme y grave, sin apartar la mirada de los restos aún humeantes de Quirrell. Algo en su instinto, o quizás en el sistema que siempre le susurraba alertas, le decía que aún no había terminado. La magia oscura, especialmente la necromancia, no obedecía las reglas comunes, y los cadáveres manipulados por una entidad como Voldemort no se rendían tan fácilmente. Ron, que había aguantado hasta ese punto con valentía, no pudo más. Al ver los trozos dispersos del cuerpo calcinado, los huesos rotos, y parte del cráneo aún humeando, vomitó con fuerza y dio un grito repulsivo que hizo retumbar la cámara. Hermione se tapó los oídos, pero el sonido había sacudido el ambiente y algo reaccionó. El torso de Quirrell, aún con pedazos carbonizados colgando, flotó de pronto en un espasmo antinatural, como si alguna fuerza oscura tirara de él. Su brazo derecho, ennegrecido pero aún entero, se estiró velozmente como un látigo encantado. No fue hacia Harry, ni hacia la varita. Fue directo al brazalete de Selene. Porque en ese artefacto residía una chispa de la piedra filosofal. «No», exclamó Selene, al sentir la garra muerta envolviendo su muñeca como un cepo. Antes de que pudiera defenderse, el cadáver, aunque desmembrado y carente de alma visible, reaccionó como una sombra con hambre. Una oleada de energía oscura comenzó a viajar por el contacto y Selene supo lo que quería: drenarla, devorarla, invadirla. Activó el mecanismo de emergencia. Desde el brazalete, unos símbolos rúnicos escarlatas se iluminaron. Un patrón de seguridad diseñado para que nadie más, ni vivo ni muerto, pudiera tocarlo sin autorización. Explosiones de rayos mágicos rojos surgieron en todas direcciones. El cadáver de Quirrell estalló al instante, convertido en una nube de polvo oscuro y huesos pulverizados. Pero varios rayos tocaron también a Selene. Un grito ahogado salió de su boca, seguido de un rugido de magia. El impacto la lanzó hacia atrás, su cuerpo retorciéndose en el aire. Cuando cayó de rodillas, Harry corrió a ella, pero Hermione lo detuvo de inmediato. «No. Mira, su mano». La mano izquierda de Selene estaba carbonizada, sin piel, con los tendones visibles, colgando de un hueso ennegrecido. Sangre goteaba por el antebrazo. Pero eso no fue lo peor. Cuando levantó el rostro hacia ellos. Su rostro no tenía ojos. La piel de la frente, mejillas y labios se había desintegrado, dejando solo una calavera viva, cubierta parcialmente por cabello ennegrecido y ceniza. El cráneo se movía, respiraba y hablaba. Sistema, restaurar. Un resplandor pálido cubrió su rostro y brazo. La hemorragia se detuvo. El dolor aún estaba allí, pero su conciencia seguía intacta. Ron se tapó la boca horrorizado. Hermione, pálida como un espectro, apenas susurró. «Selene, ¿cómo puede seguir viva?» «Porque conozco trucos que los demás no», dijo con la voz rota, metálica, pero decidida. «Porque me preparé para esto, para sangrar si era necesario. Pero no para perder». A la verdad ella no creía poder revivir como Basuma gracias a la diosa del inodoro. Era mejor prevenir un final fatal,
Para su fortuna podía en estos casos imitar el estado lichumano de Whis. Bien, vámonos, dijo la Snape para ponerse en marcha. Harry, que no lloraba fácilmente, tenía los ojos húmedos. Selene, no. Tienes que ver a la Medimaga, gritó Harry, angustiado, mientras se interponía en su camino. A su lado, Hermione aún tenía lágrimas en los ojos y Ron no podía apartar la vista de la mitad del rostro calcinado de su amiga. Selene se tambaleó un poco, pero mantuvo la compostura con una frialdad aterradora. No puedo. No aún. Si me llevan a la enfermería, McGonagall hará preguntas, y papi también. No podré ocultar lo que llevo, lo que usé. Y ni tú, Harry, podrías protegerme de eso. Extendió lentamente su brazo izquierdo. Aunque la piel aún faltaba en casi toda la mano, los dedos se movían perfectamente, las articulaciones funcionaban, e incluso conjuró una pequeña esfera de luz que flotó sobre su palma sin esfuerzo. Parece horrible, pero me regeneraré. Solo necesito tiempo y comida. De pronto, el aire se volvió gélido. Fue útil usar la diadema de Rowena Ravenclaw para vencerlo. Hermione reconoció el nombre, pero antes de decir algo. Una presencia oscura y flotante surgió del pasillo por donde habían venido. Era el espectro de Voldemort, amorfo, flotando como una nube de odio y desesperación. Su forma era como la de un cara fantasmal, pero sus ojos brillaban de una inteligencia retorcida. El espectro no habló, solo rugió un sonido sobrenatural, mezcla de ira y algo más. Vio a Harry, y luego a Selene. Y cuando reparó en su rostro descarnado, en la magia que aún palpitaba en su brazalete, en su cuerpo dañado pero vivo, se detuvo un instante. Observó, con atención. Como si analizara, reconociera y recordara. Pero no atacó a la verdad, nada más podía hacer más que huir. Se desvaneció como humo poco después cuando un grupo de aurores irrumpía en la cámara, con el ministro Cornelius Fudge a la cabeza, gritando órdenes inútiles. ¡Alto! ¿Qué está pasando aquí? Por Merlín, exclamó, viendo el polvo, las llamas, y al espectro oscuro y a Selene. El espectro no tuvo que tocarlo. Solo su aparición bastó. Fudge se llevó la mano al pecho y se desplomó de inmediato, inconsciente. Uno de los aurores gritó. El ministro, está colapsando. Selene no perdió tiempo. Aún con su rostro expuesto como una calavera viva, creó un portal para irse con sus amigos de ahí. Habitación de los muchos usos. Deseo con fuerza. El portal se abrió con un destello a su lado, y el cuarteto cruzó antes de que los aurores pudieran alcanzarlos. La habitación estaba configurada como un refugio seguro, cálido, con un lecho grande, sillones, libros, y dos figuras de pie que al oír el sonido del portal, se giraron de inmediato. Lily Evans y Severus Snape. La madre y el padre. Cuando Lily vio a su hija, con el cabello chamuscado, la cara sin ojos ni piel, el brazo como un guante de hueso y sangre. Selene. Gritó con un llanto desgarrador y corrió hacia ella como una flecha, abrazándola con desesperación. Mi niña, mi pequeña, ¿qué te han hecho? Oh Dios, por favor, no. Selene se dejó abrazar. Por primera vez desde que todo empezó, se permitió temblar, su cuerpo agotado apenas sosteniéndose. En eso vio al fin su reflejo y notó que la poca sanidad que logró se desvaneció. Quizás debía descansar y no usar magia hasta sanar por completo. Snape, helado, no se movió al principio. Solo miró, con los labios apretados, el rostro completamente pálido, y los puños apretados con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Quién fue? Preguntó con voz grave, rota. ¿Quién te hizo esto, Selene? Ella alzó la mirada, su rostro sin ojos aún, pero su alma brillando con fuerza. Él. El mismo que casi mató a Harry. El mismo que se esconde en sombras. Voldemort. Susurró Lily, aún abrazándola. Selene asintió, y entonces su cuerpo cayó en un colapso súbito, sostenida por los brazos de su madre. Necesito comer y descansar un poco, murmuró. Harry, Hermione y Ron se quedaron en silencio, aún choqueados.
Y entonces Snape dio un paso al frente y habló con tono frío pero ardiente. Voy a preparar pociones, hechizos regenerativos, todo lo que sepa. Nadie toca a mi hija. Nadie. Y yo, añadió Lily, me quedaré a su lado. Cueste lo que cueste. Selene, en un susurro apenas audible, dijo. Gracias, mamá, papá. Ron, Hermione y Harry vieron y escucharon todo. El joven Potter, pálido, se acercó con dificultad a su medio hermana. Selene. ¿Qué fue eso? ¿Lo que le dijiste a Voldemort? Y Ron no jadeó por la mirada que Granger le daba. Un monólogo de villano clásico, modificado. Respondió Selene, mientras ajustaba su capa y su sombrero con elegancia oscura. A veces, el teatro también es un arma. Ron murmuró. Me das miedo. Pero del bueno. Hermione estaba pálida. Pero, la diadema de Rowena Ravenclaw. Una reliquia irreemplazable. Nada vale más que la vida. Dijo Selene sin titubear. Ni siquiera los tesoros antiguos. Además, no será la última reliquia que destruiremos. Harry bajó la cabeza. Gracias, si no fuera por ti. No me agradezcas aún. Dijo Selene, mirando el vacío humeante del abismo. Esto fue solo un eco. Voldemort aún existe. Y perdió la conciencia, con su familia a su lado. Un tiempo después, unas cuantas horas a la verdad. Selene abrió lentamente los ojos. La luz era suave, tenue, como si la habitación estuviera envuelta en un velo cálido de sombras. Por un momento pensó que estaba en la enfermería de Hogwarts, pero al ver en un rincón una caldera humeante, frascos con etiquetas escritas con la caligrafía afilada de su padre y un par de frascos con ingredientes ilegales bajo una protección mágica, comprendió que no estaba en ninguna ala médica oficial. La habitación de los muchos usos, otra vez se adaptó para mí, pensó, sintiendo la familiaridad a pesar del agotamiento. Trató de sentarse, pero un dolor profundo en la espalda y un ardor constante en su rostro le recordaron lo que había pasado. Aún así, forzó su cuerpo a deslizarse hasta quedar medio incorporada, aferrándose al borde de la cama. Fue en ese momento cuando la puerta lateral se abrió y apareció Harry con una charola con sopa, pan y un pequeño frasco de poción. Pero al verla semi-caída y tumbada al borde de la cama, vio sus bragas negras algo transparentes, piernas largas y ella giró su cabeza para verlo, se quedó helado. Merlín, Selene. Exclamó al ver su estado, ¿qué haces levantada? Antes de que pudiera responder, el sistema de Selene lanzó una notificación brillante frente a su vista mágica. Alerta, recompensa recibida. Has ganado 2,000,000,000 de monedas de oro por derrotar a una entidad de tipo necrótico. Monedas ingresadas en el almacenamiento multidimensional. Nivel aumentado. Nuevas habilidades disponibles. ¿Qué? Gritó en voz alta Selene, sobresaltada. El susto fue tal que resbaló desde la cama y cayó de sentón en el suelo, golpeando su trasero en una baldosa dura, lo cual le sacó un gruñido de dolor. Harry corrió hacia ella, soltando la bandeja a un lado y agachándose para ayudarla. Por la barba de Dumbledore, Selene. ¿Qué haces intentando levantarte en ese estado? Dijo, levantándola con cuidado. Tienes medio rostro regenerándose todavía. Tu brazo sigue en fase de restauración y probablemente tengas las costillas fracturadas. Ella, con su habitual sarcasmo incluso entre heridas y quemaduras, murmuró mientras se la colocaba de nuevo en la cama. No hay descansos para los pobres, Harry. Ni muertos, ni heridos, alguien tiene que encargarse de pagar los ingredientes mágicos de esta familia. Él la miró con los ojos entre la incredulidad y la compasión. Selene, ganaste. Sobreviviste a Voldemort. Salvaste a todos. ¿Y aún así, sigues preocupada por trabajar? Harry resopló y negó con la cabeza. Voy a decirle a mamá que ya estás despierta. Aunque no sé si eso es una buena idea. Selene se acomodó mejor en la cama, suspirando. Prepárate para los gritos. Lily llora con más fuerza que un Bansee cuando me ve así. Harry la miró una vez más y murmuró. Nos asustaste.
De verdad. Ella le respondió con una mirada más suave. Lo sé, pero aún no me voy. No hasta que sepa que tú y los demás estarán bien y llegue a ser abuela. Él no se ha ido del todo. Y Harry lo supo, Voldemort había sido derrotado esa noche, pero solo su forma física que ni siquiera era la suya. La habitación estaba iluminada por la luz suave de las lámparas encantadas. El aire olía a pociones de sanación y un leve aroma metálico de sangre seca. Lily estaba junto a la cama, con los ojos aún húmedos pero el gesto firme, mientras Severus cruzaba los brazos con una expresión tensa y preocupada. Harry, sentado a los pies de la cama, no quitaba la vista de su hermana. Era difícil verla así, vendada, parcialmente quemada, con partes de su rostro aún regenerándose con lentitud, pero viva. Milagrosamente viva. ¿Estás segura de que no necesitas más descanso? Preguntó Lily con voz maternal, sujetando una poción de restauración dérmica en una mano. Selene asintió, moviéndose con lentitud, aún adolorida pero con determinación. Para mantener mi fachada y que nadie pregunte qué demonios pasó ahí abajo, necesito volver a trabajar en Borgin y Berks, dijo con total seriedad, como si acabara de caerse por las escaleras y no de enfrentarse a un avatar necromántico de Voldemort. Si me desaparezco ahora, causaré sospechas. ¿Volverás con la cara así? Inquirió Severus fríamente. La mitad estará cubierta con vendas y la otra con encantos ilusorios, respondió ella con media sonrisa. Ya he trabajado con cosas peores, padre. Pero antes. Se giró hacia Harry, que aún sostenía el sombrero puntiagudo y ennegrecido de su uniforme. Extendió la mano. Pásame mi sombrero. Hay algo que quiero revisar. Harry se lo entregó con recelo. La Snape sacó un libro antiguo, he aquí porque sigo con vida. Hubo un silencio incómodo, hasta que agregó con una sonrisa ladeada. Bueno, no del todo. Solo me volví medio lich. ¿Qué? Dijeron Lily, Severus y Harry al unísono. ¿Y eso qué es? Preguntó Harry con los ojos entre el asombro y el miedo. Selene, con tono teatral, levantó una ceja quemada y declaró. Un lich es un mago que logra engañar a la muerte, a través de rituales oscuros, anclas de alma y una pizca de desvergüenza. Yo, bueno, no hice un ritual como Voldemort. Ese llamó la atención de sus familiares. ¿Recuerdas, Harry, que usó una reliquia de los fundadores, una diadema para ser precisos como escudo? Declara la joven Snape. Verá, según la leyenda, quien la usara se volvería más listo. Yo la encontré hace tiempo pero nunca la usé pues sentí algo mal en ella y Voldemort me daba ese mismo sentimiento y por lo que vimos había cierta conexión entre ellos y con nosotros pues sufrimos también cuando él la destruyó. Severus se acercó con una expresión sombría y le tomó la muñeca izquierda, inspeccionando los rastros de la magia, luego apuntó su varita a Harry para fruncir el ceño. No eres un lich completo, anunció Severus, pero tu esencia mágica ha mutado. ¿Parte de ti es inmortal? ¿Estás diciendo que técnicamente no puedes morir? Preguntó Harry. Digamos que si soy dura de matar, como viste, puedo sobrevivir a cosas que otros matarían al instante. Pero eso no significa que no duela como 1000 rayos y que con suficiente daño pase a mejor vida. Lily parecía a punto de llorar otra vez, mientras Severus la observaba como si acabara de ver a una criatura nueva salir de un experimento propio. Selene, ¿sabes lo que eso significa? Murmuró el profesor Snape. Ella lo miró con los ojos en sombras, aún sin regenerar del todo, y murmuró. Sí. Significa que soy más que humana y al mismo tiempo menos humana. Luego de la visita familiar, Selene comió un poco y se preparó para irse. En eso Ron entró y la vio cambiándose de ropa. En sí ella no tenía nada puesto y él se quedó paralizado. En eso apareció Lily. Oh bueno, solo ustedes faltaban en verme sin ropa, así que contemplen mi gloriosa desnudez. Y la Snape giró mientras su madre le tapaba los ojos a un paralizado Ron. Selene no tenía tiempo para dramas o el recato y solo se prepara para irse al trabajo. Lily quería saber qué había encontrado Severus al examinar a Harry y Selene, entonces cuando lo vio nuevamente quiso preguntarle, pero él ya sabía lo que ella diría. Si hay algo en ellos que no debía estar, solo eso te puedo decir, Lily, pero con lo que ella dijo ya puedo investigar qué es en específico. ¿Quieras decir? Podemos investigar, declaró Lily para abrazarlo luego.
La mañana en el callejón nocturno era gris, neblinosa y olía a humedad, metal oxidado y cuero viejo. Celine Snape, con su capa negra y su rostro cubierto por encantos cosméticos que disimulaban la mitad calcinada de su cara, empujó la puerta de Borgen & Burkes como cualquier otro día. «Buenos días, señor Borgin», dijo con voz tranquila, como si no hubiera combatido con un no muerto impulsado por Voldemort hacía apenas unas noches. «Selene», respondió el hombre con una sonrisa avara. «Hoy llegaron unas cajas de objetos sin clasificar. Hay maldiciones por todos lados, así que, cuidado con los dedos». Selene solo asintió y se puso los guantes de dragontina antes de sumergirse en su trabajo. Amuletos que susurraban al oído, dagas encantadas para atacar al portador si eran robadas, y frascos de venenos que burbujeaban al tocar el aire pasaron por sus manos mientras los identificaba, catalogaba, y registraba su nivel de peligro con la precisión de una pocionista experta y la sangre fría de quien ya ha mirado la muerte de frente y le ha respondido con una sonrisa irónica. Al atardecer, tras una jornada donde incluso un medallón intentó estrangularla, fallando gracias a su sombra encantada que lo sujetó, Selene caminó con paso firme hacia Gringotts. El sombrero, ligeramente ladeado, vibraba con un peso mágico contenido, el cofre con 2.000 millones de monedas de oro genuino. Al llegar al banco, un duende de rostro severo la recibió sin demasiado interés. «¿Monto a depositar?», preguntó sin siquiera mirarla bien. Selene, sin responder aún, se quitó el sombrero y murmuró al sistema. «Transferir cofre de monedas a manos. Marca de verificación gruesa, transferencia realizada». Con suavidad, sacó el cofre de cobre y lo colocó frente al duende. Al abrirlo, el oro brilló intensamente, llenando la sala con destellos dorados. El silencio en el banco fue absoluto. Una moneda rodó y cayó al suelo con un cling agudo. Un segundo después, todos los duendes saltaron de sus escritorios, corriendo hacia el mostrador como si acabaran de oler un fénix asado con especias raras. «¿Es oro de duende?», preguntó uno mientras lanzaba un hechizo de verificación. «¿De mentira? ¿De broma?», dijo otro con ansiedad, ya que existía oro que desaparecía o explotaba si se intentaba contar. Pero no. Era genuino. Brillante. Consistente. Perfecto. Esto es una fortuna digna de una casa antigua», dijo un duende con respeto. «¿Qué quiere hacer con el depósito, señorita?». «Celine Wood», respondió ella con neutralidad. «Wood?», preguntó una voz desde atrás. El matrimonio Malfoy estaba cerca, esperando turno para revisar un fideicomiso. Lucius, curioso, se giró con una ceja arqueada al escuchar cierto sonido de metálico que conocía bien. Narcisa, más sutil, simplemente fijó los ojos grises en la joven bruja de rostro parcialmente cubierto, postura altiva y sombrero puntiagudo con detalles oscuros. «Interesante», susurró Lucius, apenas disimulando su intento de escuchar más. La atención en Selene se volvió abrumadora. Duendes murmuraban. Algunos clientes observaban. Un par de reporteros del Profeta estaban cerca. Selene chasqueó la lengua. «Quisiera pedir algo más», dijo a su asistente duende. «Una salida discreta. Por una puerta trasera, si es posible». «Por supuesto, señorita», dijo el duende, ahora tratándola como si fuera una dragona de oro encarnada. Mientras la escoltaban por pasillos ocultos del banco, Selene bajó la cabeza y pensó. «Supongo que llamar la atención con oro era inevitable, pero más me vale moverme con cuidado. Los Malfoy ya se fijaron en mí. El oro es útil, pero a veces pesa más que las maldiciones». Y con eso, desapareció por una puerta de piedra que se cerró con un clic sordo, dejando solo ecos de su nombre, su fortuna y un rastro de sospechas en el aire. Los siguientes días fueron tranquilos, al menos para quienes no eran Albus, que fue seriamente criticado por meter la piedra filosofal en Hogwarts, o el ministro, que se vio ineficaz. El curso lectivo acabó antes. Por lo pasado se debía verificar la seguridad del castillo y repararlo, la copa de las casas fue suspendida, los estudiantes llegaron a la estación de tren para ser recibido por sus familiares. La estación de Hogsmeade hervía con el bullicio propio del fin de curso,
maletas rodando, lechuzas chillando en sus jaulas, abrazos apretados y besos de despedida. El expreso de Hogwarts humeaba en el andén, emitiendo un silbido fuerte que anunciaba la partida inminente hacia Londres. Entre los estudiantes notaron a una niña que llevaba puesta una capucha. Celine Wood destacaba. No por alzar la voz ni por llevar un gran equipaje, sino por su sola presencia. Vestía con un tipo de uniforme negro personalizado, que aunque reglamentario en esencia, claramente había sido alterado al gusto de alguien que vivía entre las sombras. El corpiño entallado, las mangas con encaje desgastado, la falda corta que apenas tocaba la mitad de sus muslos, y las medias oscuras con costuras marcadas sujetas por ligas que asomaban discretamente al caminar, todo contrastaba con la formalidad habitual de los demás alumnos. Solo quería despedirse de Ron y Hermione, pero algo inesperado pasó. Eso fue que muchos padres llegaron a por sus hijos motivados por los pasados sucesos. ¿Es que nadie en Hogwarts enseña decoro ya?, murmuró Molly Weasley, mirando con desaprobación evidente a la muchacha. Los Granger, un tanto incómodos pero menos expresivos, se limitaron a lanzar miradas discretas, evitando la confrontación directa. Hermione lo notó y frunció el ceño ligeramente. Mamá, papá, dijo, ¿recuerdan? No juzguen un libro por su apariencia. Tal vez, hija, pero aún así, empezó su madre, incómoda. Mientras tanto, Ron tragó saliva con torpeza y desvió la mirada al suelo, rojo como un tomate, intentando no mirar las piernas de Selene y fallando miserablemente. Harry, por otro lado, estaba acostumbrado a la excentricidad de su medio hermana y solo cruzó los brazos. Las miradas críticas de algunos adultos no la tocaban realmente. Había visto el rostro de Voldemort. No iba a perder el sueño por una señora que se escandalizaba por encaje y faldas cortas. El silbido final del expreso de Hogwarts se desvanecía en la distancia y la bruma matinal comenzaba a disiparse cuando Selene giró para despedirse de sus amigos. Hasta luego, señora Weasley, dijo con tono formal a Hermione. Hasta pronto, señor Granger, añadió con una pequeña reverencia hacia Ron. Ambos padres, confusos por los títulos invertidos, fruncieron el ceño casi al mismo tiempo. ¿Señora?, murmuró Molly con ojos entrecerrados. Señor, repitió el señor Granger, aún procesando. Selene. Gritaron al unísono Ron y Hermione, pero la joven Snape ya se deslizaba entre ellos con agilidad casi felina. Selene, juguetona, dio un par de vueltas sobre sí misma para evitar que la atraparan, como si estuviera en uno de esos combates teatrales de su sistema. Eso fue por todas las veces que me corrigieron. Rió, mientras estiraba ambas manos hacia ellos y decía con voz ceremonial. Robar. Un destello de magia brotó de sus palmas. Pero, justo después, su expresión se congeló. El sistema respondió con tono plano. Habilidad robar ejecutada con éxito. Objetos obtenidos, 1x ropa interior femenina, 1x ropa interior masculina. Selene quedó completamente inmóvil, pálida. «Oh no», murmuró, temblando. Lentamente se arrodilló, dejando en el suelo dos prendas que comenzaron a flotar con un leve fulgor mágico para que quedara claro de quién eran. Ron jadeó como si se le escapara el alma, sus orejas más rojas que su cabello. Hermione se puso rígida, el rostro púrpura de furia y vergüenza, y bajó la vista por reflejo, para encontrarse con sus propias prendas flotando. Selene. Chilló. Fue sin querer. Lo juro. Esta habilidad viene bujeada de fábrica. Gritó Selene, dándose media vuelta y corriendo como si la persiguiera un demente. Konosuba. Se escuchó gritar por todo el andén mientras desaparecía entre la bruma, dejando atrás a dos adolescentes en shock y a 4 adultos que no sabían si reír, desmayarse o redactar una queja formal. Detrás de ella, los ecos de voces juveniles se alejaban, mientras la joven Snape regresaba al mundo oscuro al que pertenecía, aunque ahora, con una extraña fortuna, cicatrices nuevas, y los ojos de más de un poder establecido puestos en ella.